Y bueno, estamos en este momento con Pipo Reiser y él es el CEO de Simba. CEO y cofundador de Simba. Pipo, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Pipo, cuéntanos qué significa Simba y cómo así creas esta iniciativa que impacta muchísimo en el medio ambiente y en la economía. Buenísimo, gracias. En realidad, Simba es una palabra que resume perfectamente nuestra misión y no viene porque somos fans del Rey León, obviamente nos encanta. Simba con N, porque es la abreviación de Sin Basura. Y en realidad es muy sencillo, queremos vivir en un Perú, en un mundo sin basura y creemos que esta es una realidad y un desafío de sostenibilidad que tenemos que abordar de manera urgente. Creemos incluso que puede ser hasta el primer paso o el paso más tangible que tenemos con la sostenibilidad, porque todos producimos residuos todos los días de nuestra vida y por lo tanto un cambio pequeño que hacemos tiene un impacto masivo en cuanto se multiplica por muchas personas y por mucho tiempo. Entonces, haciendo cosas en este campo podemos hacer bastante y esto nace básicamente por un grupo de amigos que nos juntamos y nos hicimos una pregunta que nos cambió la vida insospechadamente, que es ¿qué pasa con aquello que votamos? ¿Qué pasa con lo que desechamos? Y a pesar de creernos ambientalistas en ese momento, eso fue hace unos 6 años, no sabíamos cómo responder esta pregunta tan básica, ¿no? No es algo que conversamos, ¿no? Estamos contentos con el hecho de que alguien se lleve nuestra basura, nos la aleje, por así decirlo, pero realmente no somos conscientes de lo que ocurre y el impacto que causa, ¿no? Y les dejo solo un dato. Hoy día la gran mayoría de los residuos que producimos terminan en lo que se llama un relleno sanitario. De hecho, hay 4 rellenos sanitarios en Lima, que básicamente es un agujero en el cual tiramos todo y viene un bulldozer y le tira un poco de tierrita encima, ¿no? Entonces, pensando en que tenemos la tecnología del siglo XXI en todos los campos, esta es la solución, es como una solución del medievo que persiste hasta el día de hoy. Entonces, hoy tenemos 1.300 hectáreas de tierra en Lima, que además no nos sobra la tierra, 1.300 hectáreas ocupadas para enterrar nuestros residuos y que empiezan ahí, especialmente los residuos orgánicos, un proceso de descomposición que libera gases de efecto invernadero, que son los causantes del cambio climático a la atmósfera, y se estima que el 15% de la contaminación de los gases de efecto invernadero de Lima vienen por nuestra mala disposición de residuos. El 15% es un número grande, es como la 4ª categoría más grande. Entonces, claramente tenemos un sistema que necesita cambiar y por eso nosotros decimos nada sobra, porque tenemos que reaprovechar estos materiales, que además tenemos un potencial, le llamamos basura, pero son materiales, son recursos que por A o B han terminado desechados. Pero también hay una problemática social enorme detrás, porque tenemos en el Perú 100.000 se estima recicladores, en Lima se estima que son alrededor de 40.000 y el 98% de ellos es parcial o completamente informal, en realidad más hacia completamente informal. Claro. Entonces, no solo hemos descartado estos materiales, estos recursos, sino de alguna forma este sistema hoy también descarta a las personas, ¿no? Oye, Pipo, ¿y cuáles son las líneas de acción sobre las cuales Simba actúa? Sí, nosotros empezamos diciendo, cuando abordamos este problema al inicio, la mayoría de personas piensa, bueno, el gobierno debería hacer algo, ¿no? El Estado debería hacer algo, el Estado tiene que resolver esto, la municipalidad lo debe resolver. Y bueno, estamos aquí y hasta ahora no lo han resuelto, hay muchas iniciativas buenas municipales, no quiero negarlas, pero digamos que el problema como tal no está resuelto. Solo un dato, producimos 30.000 toneladas diarias de residuos en el Perú, diarias, de los cuales el 80% se podría reaprovechar con tecnología existente y en el Perú reaprovechamos el 2%. O sea, en términos macro, no está resuelto el problema, para nada, ni cercanamente. Y por lo tanto dijimos, bueno, hagámonos cargo, hagamos algo. Y lo que estamos haciendo es generar servicios para que empresas y personas, a través del programa Empresas sin Basura o Hogares sin Basura, puedan sumarse a gestionar sus residuos de forma sostenible y circular. Circular viene de la economía circular, que lo que buscamos es que todos los recursos que son desechados puedan encontrar un nuevo uso en la economía. Entonces, circulan nuevamente
y se reaprovechan nuevamente. Eso tiene un montón de beneficios ambientales porque evitamos que generen contaminación, sociales porque estamos generando empleo no solo para recicladores, sino para todas las personas involucradas en esas industrias que aprovechan estos recursos localmente. Y la economía circular lo que busca al final es estimular la economía local y generar empleo también, ¿no? Tipo, y la pregunta que hiciste al principio es, ¿y dónde se va esa basura? ¿Ustedes dónde la llevan? ¿Tienen una planta procesadora? ¿Qué es lo que hacen con esa basura? Sí, es muy importante. Muchas personas piensan que es como, y de hecho lo dijeron en un debate presidencial hace poco, ¿no? Es como, vamos a hacer plantas de tratamiento de residuos sólidos, como si fuera una planta mágica que resuelve el problema. Pero como les dije, los residuos son cientos de tipos de materiales distintos, literalmente. No puedes tratar una cáscara de plátano como un metal que desechaste. Entonces no existe una planta de tratamiento. Existen sistemas de gestión que se conectan con tecnologías que nos permiten reaprovechar los materiales según lo que es, ¿no? No es lo mismo un vidrio que un plástico, no es lo mismo un plástico que un hueso y así. Pero, como les decía, el 80% hoy es reaprovechable con tecnología existente. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudar a las personas y empresas a, primero, clasificar sus residuos según 3 categorías. Primero es importante que el sistema sea simple y práctico, y nosotros operamos con 3 categorías. Orgánicos, reciclables, todos los materiales reciclables, inorgánicos juntos, y basura, aquello que lamentablemente hoy día no se puede reaprovechar. Las primeras 2 categorías nosotros nos las llevamos, los residuos orgánicos los convertimos en 2 cosas, tenemos 2 procesos en lo que se llama la biofábrica, que es nuestra planta, los convertimos en alimento para animales y aquello que no es apto para alimento animal lo convertimos en abono orgánico, es decir, hacemos un reciclaje de esos nutrientes. Y en el caso de los inorgánicos, trabajamos con recicladores para que estos materiales se seleccionen según el mercado que se le encuentre y vuelvan a industrias que normalmente lo que generan a partir de ello es empaques, ¿no? Por ejemplo, las botellas de plástico que uno compra hoy día contienen en su gran mayoría un porcentaje de plástico reciclado, ¿no? Y eso solo es posible porque al otro lado hay personas y empresas que se ocupan de separarlos, porque hay recicladores que los recuperan y porque hay toda una logística que hace que esas botellas esos materiales puedan volver a convertirse en botellas, ¿no? Pipo, yo le contaba a Carla por interno que soy cliente de Simba y no solamente he aprendido a cómo clasificar, pero lo más importante que me he llevado sobre Simba es que estoy enseñándole, gracias a ustedes, a mis hijos la importancia que tiene la segregación y la clasificación de la basura. Y tú sabes que esta experiencia se acentuó en mi familia, consecuencia de que dentro de estos programas municipales de segregación vi con mucha frustración una vez que la basura que nosotros habíamos clasificado en casa la tiraban junta al camión de basura. Entonces, mis hijos, que fueron testigos de esto, me quedaron mirando con una frustración enorme, ¿no? Porque no podían creer que el esfuerzo que les había tomado segregar se veía literalmente tirado a la basura, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene Simba en la educación, diría, de los usuarios, de los consumidores? Buenísimo. Sí, el ejemplo que haces, el clásico, es un ejemplo perfecto de que muchas personas dicen, no, yo reciclo en casa, y realmente lo que hacen es segregan en casa. Y segregar es, como decía, el primer paso solamente. Luego se conectan con una serie de procesos que realmente todos juntos hacen que se recicle. Pero la persona es el primer paso. Entonces, si la persona no hace esa clasificación correctamente, muchas veces se muere la posibilidad de hacer algo después. Entonces, es súper importante ese compromiso de todos y el entenderlo. Y yo siempre digo, incluso si tuviéramos el mejor sistema municipal, lamentablemente no estamos preparados para hacer esa clasificación y por lo tanto no lo va a resolver la municipalidad si nosotros no somos parte. Por eso la segunda parte de nuestro eslogan, ya les conté, el nada sobra, es el nadie sobra, porque en realidad todos tenemos que hacer un cambio en nuestra forma de gestionar esto para que se pueda dar el cambio a nivel sistémico. Lo que nosotros hacemos es llevar esa información, ese conocimiento a todas las personas, ya sea en las empresas o los hogares, incluso a través de nuestras redes compartimos contenido educativo para que las personas, para que pasen 2 cosas. Uno, que sepan cómo hacerlo, pero mucho más importante es que sepan por qué hacerlo. Y eso nosotros siempre empezamos con el por qué, entender el impacto, entender que existen estos lugares llamados rellenos sanitarios,
Entender que ni siquiera eso está ocurriendo en muchos casos, que nuestros residuos están terminando en los mares, en los ríos, en las calles, quemados. Entonces, cuando entiendes el por qué, entiendes todo lo demás que viene, todo lo que viene luego, ¿no? Entonces siempre es concientizar por qué lo estamos haciendo y una vez que entiendes el por qué, cómo lo tienes que hacer o cómo puedes contribuir y te das cuenta que en realidad no es tan complicado. Es totalmente factible hacerlo. Y bueno, nuestro rol ahí también es diseñar la posibilidad a través de un sistema sencillo para que cualquier persona con una capacitación rápida pueda hacerlo. Y estamos innovando incluso en métodos como capacitación por WhatsApp hoy día, ¿no? Para que esto sea mucho más masivo, para que la persona que está yendo al trabajo pueda darse esos 15 minutos para tomar esta capacitación y que realmente podamos llegar con esta información a donde tiene que llegar. Y eso es muy importante, Pipo, porque lo que acabas de decir es cierto, o sea, es mi decisión la que este desecho sea reutilizable o no, ¿verdad? Porque a veces uno tiene una botella de plástico y la puede botar llena de cosas que luego pueden malograr el producto, cuando yo podría tomarme un tiempito con mi voluntad, lavarla y dejarla como corresponde para que se pueda reciclar correctamente. Cuéntanos un poquito sobre cómo deberíamos de manejar estos productos, esos desechos desde casa. Bueno, el primer paso es la clasificación en las 3 categorías que son orgánicos, ¿no? Una vez que separamos los residuos orgánicos, que son los principalmente se generan en la cocina, ya todo lo demás está mucho más limpio, ¿no? Ese es como un paso que simplifica todo lo demás, porque luego tienes solo materiales como papeles, plásticos, cartones, y lo que tienes que entender es cuáles de esos son reciclables y cuáles no son reciclables, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? El clásico ejemplo es la botella de plástico, el cartón, la hoja de papel. Casi todos ya sabemos que es reciclable el vidrio, los metales, ¿no? Las latas. Entonces, no es tan complicado y se puede manejar. Esos materiales tienen que estar limpios, es decir, a veces hay que darle una rápida enjuagada, tenemos que asegurar que están limpios para que no contaminen a los demás. Ojalá compactados, simplemente por una cuestión logística, porque si no estamos transportando un montón de aire, y separados. Y una vez que está eso, obviamente enlazarnos con algún sistema de reciclaje, ya sea de Simba, de una municipalidad, el reciclador de tu barrio, pero asegurarnos de que exista ese siguiente paso que va a asegurar que estos materiales puedan volver nuevamente al sistema, ¿no? El tipo que me llevo nuevamente un gran aprendizaje, pero mira cómo es la costumbre, ¿no? Eso definitivamente tú lo sabes mejor que nadie. Me pasa que ahora que clasificamos en casa, que Simba nos ha enseñado cómo hacerlo, me preocupa, por ejemplo, cuando no hay un sistema de clasificación en el trabajo, en la universidad, en el colegio, ¿no? O sea, veo un desecho y digo, pero esto tiene que ir a donde corresponde, no lo puedo tirar simplemente en un tacho con todo, ¿no? Y se va generando una cultura de segregación y clasificación que se va extrapolando, ¿no? Porque te conviertes en una suerte de embajador del sistema Simba, ¿no? Y dime una cosa, ¿cuáles son los planes? De eso se trata, por supuesto. ¿Y cuáles son los planes de Simba en el largo plazo, Pipo? ¿Cómo ves a Simba en el largo plazo? Bueno, nuestro propósito declarado es que queremos co-crear un mundo sin basura donde nada sobra y nadie sobra. Entonces, definitivamente nosotros hoy día estamos recién empezando a hacerle cosquillas a este problema, ¿no? El otro día sacábamos una cuenta y decíamos, Simba puede multiplicar su capacidad actual por 4.000 y solo entonces habrá resuelto el problema del Perú. O sea, 4.000 veces, ¿no? Tiene que existir 4.000 Simbas en su estado actual. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer más y queremos crecer, ¿no? Queremos crecer porque el problema es enorme. El problema y por lo tanto el mercado, ¿no? Pensando ya desde un lado como emprendedor, es un mercado casi infinito, ¿no? Obviamente es un mercado altamente complejo, mucha informalidad, etcétera, pero es un mercado realmente enorme y donde hay espacio para muchísimos emprendedores que quieran hacer cosas. Entonces, nuestra meta es al 2030 nos acabamos de poner esta meta, nos hemos proyectado, hemos dicho, al 2030 queremos haber recuperado 1 millón de toneladas. Ese es el gran norte ahorita, al 2030. 1 millón de toneladas es 10% de lo que se produce en el Perú en un año, para que se den una idea, estamos hablando de 8 años. Entonces, seguimos lejos del problema, del gran problema, pero obviamente esperamos que hasta entonces habrá
otros Simbas más y que juntos podamos hacerle frente a este desafío, ¿no? Tipo, te agradecemos la iniciativa, de verdad que gente como tú vale muchísimo, y esta es la vitrina, esta es tu casa para que puedas difundir todos los avances de Simba y para que puedas influenciar y además ser un ejemplo inspirador para tantos emprendedores que tienen ideas y que podrían mirar hacia donde todos piensan que no, que está sobrando, y como tú dices, nada sobra y Nada nadie sobra. sobra. Exactamente. Buenísimo. Muchas gracias por la oportunidad. Y nosotros nos vamos a una pausa con nuestro auspiciador, Denim Mask. Presentamos la Denim Mask, la primera mascarilla elaborada con Denim 100% algodón de tratamiento antibacterial. Una mascarilla reforzada con 2 capas de protección de alta calidad y resistencia. Denim 100% algodón de 100